Queremos agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de poder salir al aire en este programa de hoy. Mi nombre es John Lopera y me alegra nuevamente darles la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, que sintonizan este programa radial cada semana. Sean todos cordialmente bienvenidos a su programa La Verdad Presente. Es un privilegio nuevamente poder salir al aire y poder entrar a cada uno de sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Agradecemos al Señor por su fiel sintonía. Les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Padre Celestial. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este importante programa que tenemos preparado para cada uno de ustedes en el día de hoy, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en estos momentos le agradecemos una vez más por darnos la oportunidad, Señor, de poder salir al aire a través de este programa radial. Gracias, Padre, por el privilegio de poder presentar su palabra. Invitamos en estos momentos la dirección de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es nuestro único maestro, así lo enseña la Escritura, y es el único que nos puede dirigir en esta programación. Es por eso que invitamos su presencia en este medio y en este programa radial. Pedimos una bendición muy especial por cada uno de nuestros amigos y hermanos que están sintonizando este programa de hoy. Que el Espíritu Santo abra sus mentes, su entendimiento, para que puedan comprender esta gran verdad y puedan, por supuesto, ponerla en práctica en su diario vivir. Necesitamos entender, Señor, estos mensajes que son mensajes preparatorios para lo que se avecina, para la crisis que se acerca, para el tiempo del fin que está prácticamente a las puertas. Invitamos su presencia, Señor. Dirija esta programación, por favor, desde el principio hasta el final. Se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más queremos agradecerles por su fiel sintonía y, como siempre se lo decimos, nuestros números de contacto lo damos casi prácticamente al final de esta programación. Allí daremos nuestros números de contacto o nuestros puntos de contacto, nuestra dirección postal, en fin, la dirección de nuestra iglesia donde nos congregamos cada semana, para que así, si usted desea congregarse con nosotros, sería un placer tenerle en nuestra iglesia, conocerle. También queremos decirle, amigos y hermanos, que tenemos también un canal en YouTube. Lleva como título El Fuerte Clamor. Usted entra a YouTube en sus computadoras o en sus tabletas o aún en sus teléfonos inteligentes, y usted allí en la barra de búsqueda pone El Fuerte Clamor. Cuando le abra allí la página, usted podrá ver que hay muchos ministerios que tienen casi el mismo nombre, pero usted va a buscar el hombre o el predicador de la silueta negra. Ese es nuestro ministerio. Allí encontrará estos programas de radio que hemos presentado en meses o en épocas anteriores, y también encontrará temas en video. Usted puede suscribirse al canal. Agradeceríamos que usted se suscribiera para que así, que cada vez que se suba un tema nuevo, usted recibirá una notificación, bien sea a su teléfono móvil o a su tableta. Bien, en esta hora, como siempre lo hacemos a través de este programa, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen al ser humano. Esto es cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. En esta hora vamos a hablar de un tema muy importante que lo hemos titulado Remedios caseros para el reflujo ácido. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
¿Saben ustedes, queridos amigos y hermanos, que la gran mayoría de las personas que están enfermas en este tiempo en que nos ha tocado vivir, muchas de ellas no están comiendo o bebiendo para la gloria de Dios, sino que están comiendo pues alimentos que perjudican su salud, y por eso vemos tantas personas dependiendo de pastillas, dependiendo de recetas prescritas por sus médicos. Constantemente están visitando al médico. Vemos esos consultorios médicos llenos, abarrotados de personas todo el tiempo, las salas de emergencia del hospital, en fin. Pero todo eso nosotros lo podemos prevenir si comenzamos a hacer cambios en nuestra dieta, si comenzamos a hacer cambios en nuestra forma de alimentarnos, y con la ayuda de Dios, por supuesto, y también con la ayuda de nosotros, si ustedes están dispuestos a hacer ese cambio y necesitan tal vez más orientación. Ustedes se pueden comunicar con este servidor, se pueden comunicar con nuestro ministerio, y con mucho gusto nosotros estamos dispuestos a ayudarles, a asesorarles a cómo hacer cambios en su dieta para que ustedes puedan comenzar a alimentarse mejor y puedan superar un sinnúmero de trastornos pues de salud. Y en este programa de hoy vamos a hablar un poco acerca de este tema del reflujo ácido. Ustedes recordarán que en el programa pasado estuvimos hablando acerca del carbón activado para curar los problemas estomacales, la acidez estomacal y otro sinnúmero de problemas. Pero hoy vamos a hablar acerca de algunos remedios caseros. Oigan bien, no tienen ni siquiera que ir a la farmacia ni al supermercado a conseguirlos. Son remedios caseros para combatir el reflujo ácido. El reflujo ácido es muy molesto y a veces doloroso. Es muy importante que ustedes noten bien y le presten mucha atención a estos minutos de salud. ¿Por qué? Porque la comida y el ácido salpican el esófago y causan eructos, ardor de estómago y en algunos casos graves, dolores en el pecho. Algunas personas, si ustedes no lo sabían, han experimentado un dolor tan intenso en el pecho que pensaron que habían tenido un ataque al corazón. Si una persona experimenta reflujo ácido de forma regular, los ácidos irritarán el esófago, lo que puede provocar la ulceración, la hinchazón o tal vez la hemorragia. Y hacemos una pregunta: ¿cuál es el riesgo de reflujo ácido? Bueno, muchos expertos, muchos médicos están de acuerdo. Si el reflujo ácido persiste, puede conducir al cáncer del esófago. Hay ciertas medidas que usted, amigo y amiga oyente, puede tomar para aliviar y también para acabar con el reflujo ácido. Número 1, equilibre sus niveles de ácido clorhídrico. ¿Qué es eso? Bueno, usted se preguntará. El aumento de la producción natural de ácido clorhídrico en el estómago es el primer paso para prevenir el reflujo ácido. O sea, reemplace la sal de mesa barata con la sal Himalaya, por ejemplo, que es de color rosado, de muy buena calidad, o tal vez la sal de mar. Conozca cuál es la sal más saludable para usted. Si usted usa ese tipo de sal barata que venden en los supermercados, yo le aconsejaría, queridos amigos radioyentes, que empezaran a consumir la sal Himalaya. La sal Himalaya la venden en algunas tiendas y usted, cuando la vea, usted va a ver que es de color rosado. Es la mejor sal que usted puede consumir en su dieta. Número 2, cambie su dieta. Este es el problema con muchas de las personas en el tiempo en que estamos viviendo. No desean cambiar su dieta. Bueno, durante mucho tiempo a través de este programa hemos hablado mucho acerca de este punto tan importante. O sea, el cambio de una dieta. Los alimentos procesados y los azúcares son casi una forma garantizada de provocar el reflujo ácido y crear un desequilibrio bacteriano en el estómago y el tracto intestinal. El reflujo ácido viene como producto de alimentos que provocan bacterias en el estómago y en el tracto intestinal. Para combatir esto, ustedes, amigos oyentes, deben incluir en su dieta más frutas,
y verduras orgánicas frescas. Una manzana al día mantiene lejos a los grandes farmacéuticos, es un dicho popular. Bueno, en otras palabras, el cambio de una dieta carnívora a una dieta 100% natural hará un gran cambio en su salud y le ahorrará a ustedes muchos malestares. Haga la prueba y se dará cuenta de que vale la pena. ¿Por qué? Porque esa fue la dieta que Dios le dio al hombre en el principio. Cuando usted estudia Génesis capítulo 1, usted podrá darse cuenta que esa fue la dieta original prescrita por el Creador. Número 3, tomar un suplemento de enzima digestiva. Las enzimas se encuentran en abundancia en los alimentos crudos, pero el hecho de cocinar alimentos a más de 116 grados Fahrenheit o 70 grados centígrados destruye las enzimas que promueven la salud. Solo los alimentos vivos y crudos tienen altos valores de nutrientes y los niveles de enzimas que son cruciales para combatir el reflujo ácido. Hay muchos buenos suplementos de enzimas disponibles. Considere alguno, visite una tienda de salud y usted podrá darse cuenta que hay muchos suplementos de enzimas naturales. Es por eso que debe incluir en su dieta siempre alimentos que contengan hojas verdes, como las ensaladas, por ejemplo, el apio, en fin, todo lo que tiene que ver, la espinaca, todo lo que tiene que ver con hojas verdes. Estas hojas verdes están llenas de clorofila y por supuesto contienen grandes cantidades de enzimas digestivas. Número 4, puede también tomar aloe vera. El aloe vera se usa comúnmente para calmar un malestar estomacal, diarrea y tal vez enrojecimiento asociado con enfermedades intestinales como la colitis ulcerosa. El gel de aloe vera apoya la digestión y es otra excelente alternativa para calmar el reflujo ácido. También se sugiere una limpieza de cuerpo completo, comenzando con una limpieza de colon completa. Los enemas son muy efectivos para limpiar el colon. Las toxinas acumuladas de los alimentos procesados y los azúcares pueden interrumpir la digestión y provocar síntomas de reflujo ácido. Una limpieza regular de todo el cuerpo puede limpiar su sistema y ayudar a promover el equilibrio ácido. O sea que la eliminación de la molestia del reflujo ácido se puede hacer sin costosos medicamentos de venta libre. Hay muchos remedios naturales disponibles. Usted puede sentirse mejor naturalmente y su cuerpo, querido amigo y amiga oyente, se lo va a agradecer. Así que Dios permita que nosotros o ustedes podamos hacer cambios en nuestras dietas, podamos comer lo más natural posible, tratemos de eliminar hasta donde sea posible. Yo sé que para muchos es difícil hacer esos cambios, pero siempre lo hemos recomendado a través de estos programas. Todo lo que Dios proveyó para el ser humano, todo lo que está en la naturaleza, las frutas, los vegetales, las oleaginosas, los cereales, en fin, allí encontrará usted todas las vitaminas y minerales necesarias para usted disfrutar de buena salud. Yo sé que muchas personas dicen, no, yo tomo leche de vaca porque allí encuentro el calcio. Muchas madres inclusive dicen, no, en la leche está el calcio para mis hijos que están pequeños y están creciendo. Déjeme decirles que todo eso es pura propaganda, porque el calcio lo puede usted encontrar en grandes cantidades en la leche de soya o en la leche de almendra o tal vez en vegetales de hojas verdes. También muchas personas dicen, no, yo tengo que comer carne porque allí están las proteínas. Bueno, déjeme decirles que el tofu, por ejemplo, que es una fuente de base de soya, lo venden a veces en estas tiendas como Walmart, por ejemplo, en las tiendas donde, por ejemplo, asiáticas o los chinos, ahí venden el tofu, y el tofu inclusive tiene mucha más proteína que la misma carne de animal. Haga la prueba y se dará cuenta, amigo y amiga oyente, que usted se empezará a sentir mejor, su salud va a cambiar, usted va a bajar de peso naturalmente, y usted va a agradecerle a Dios
porque Dios desea lo mejor para usted y Dios desea que usted disfrute de buena salud. Bien, en esta hora tenemos un programa muy importante preparado para ustedes. Es prácticamente a manera de continuación del programa anterior, y el título de este tema de hoy es el período profético de los 2300 años. Quizás este tema es conocido para algunos de ustedes, quizás es nuevo para algunos de ustedes tal vez, pero espero de que este mensaje de hoy sea de mucha importancia para darnos cuenta cómo el cumplimiento profético de las profecías de Daniel y Apocalipsis se ha ido cumpliendo en el gran movimiento adventista de 1844. Pero antes de entrar de lleno a ese tópico importante, quisiera pues compartir con ustedes un versículo de introducción que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 8, versículo 14. Es un texto muy conocido por muchos de ustedes, lo hemos usado muchas veces a través de este programa radial, y dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Podemos darnos cuenta de que este periodo profético de 2300 tardes y mañana, que tuvo su origen, su inicio en el año 457 a.C., con la firma del edicto del rey Artajerjes, rey de Persia, y este periodo profético, que es el más largo de la historia bíblica, pues concluyó en el año 1844. En el programa pasado, ustedes recordarán, estuvimos hablando acerca del nacimiento de un pueblo remanente que Dios iba a levantar al final del periodo profético de Daniel 8:14, tal y como lo describe también Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que habla allí de un remanente, de la simiente de esa mujer, que es la iglesia. Este gran movimiento conocido como el gran movimiento adventista del siglo XIX. En temas anteriores también habíamos estudiado que el año 1798 comenzó en ese año el tiempo del fin, y que en aquel entonces fueron abiertos a la comprensión humana los aspectos del libro de Daniel acerca de los 2300 años, de la purificación del santuario celestial y del inicio del juicio investigador en el santuario celestial, por supuesto. En el tema anterior también vimos que había un hombre indicado que se llamó Guillermo Miller, o William Miller, como se le conoce en inglés, quien descubrió en el año 1818 que la profecía de Daniel 8:14 acerca de las 2300 tardes y mañanas o años iniciaron en el año 457 a.C. y se cumplieron en el año 1844 de nuestra era. Pero antes de seguir adelante en el desarrollo de este programa, quisiera hacer una pregunta. Tal vez muchos de ustedes desconocen quién fue Guillermo Miller. Guillermo Miller llegó a ser, antes de morir, él llegó a ser un gran predicador, un gran pastor bautista. Pero Miller llegó, antes de ser pastor adventista, él se resistió durante 13 años a predicar este mensaje públicamente, y que recién en el año 1831, tras una oración con respuesta inmediata, comenzó a proclamar en el mundo o al mundo, iniciando de esta manera el gran movimiento millerita. Pero déjenme hablarles un poco acerca de Guillermo Miller o William Miller. Guillermo Miller nació en Pittsfield, en Massachusetts, en febrero del año 1782. En su temprana niñez se manifestaron evidencias de una fortaleza intelectual y actividad mayores que las ordinarias. Unos pocos años hicieron que estos rasgos fueran más y más notorios a todos los que se asociaban con él. Poseía una constitución física muy fuerte, un intelecto activo y naturalmente bien desarrollado, un carácter moral irreprochable. Había gozado de las limitadas ventajas de la escuela del distrito solo unos pocos años
antes que se admitiera en forma general que sus logros excedían a los de los maestros que solían emplear. El señor Miller, amigos y hermanos que nos escuchan, se casó en el año 1802 y se estableció en Poultney, en Vermont. Los hombres con quienes se asociaba desde su mudanza a Poultney y quienes él se sentía considerablemente deudor por sus favores mundanales, estaban profundamente afectados con principios escépticos y teorías deístas. Oigan bien, estos fueron las amistades con las cuales Guillermo Miller se comenzó a relacionar cuando, después de que se casó, se estableció allí en el estado de Vermont, en la ciudad de Poultney. Sin embargo, estas personas rechazaban la Biblia como norma de la verdad religiosa y defendían la lógica de su rechazo con la ayuda obtenida de los escritos de Voltaire, por ejemplo, Hume, Volney, Paine, Etan y otros. El señor Miller estudiaba estas obras cuidadosamente, o sea, las obras de estos autores que yo les acabo de mencionar. Muchos de estos hombres eran ateos y al final se consideró un deísta. Él mismo declaró que su vida deísta cubrió un periodo de 12 años, comenzando alrededor del año 1804. Usted tal vez nunca había escuchado la palabra deísta. Bueno, la palabra deísta, de acuerdo al Diccionario Real de la Academia Española, es aquel o aquella que profesa el deísmo. Y el deísmo es la doctrina que reconoce un Dios como autor de la naturaleza, no el Dios verdadero, no el creador. Es un Dios, pero sin admitir revelación ni culto externo. Así que podemos darnos cuenta que los compañeros de William Miller, allí en el estado de Vermont, antes de llegar a ser el gran predicador del movimiento adventista, William Miller pues adoptó esta terrible posición deísta y pues declaró que todo lo que había existido, todo lo que existía en este mundo o lo que existe en este mundo había venido como producto de un Dios, autor de la naturaleza, no el verdadero Dios que es Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Guillermo Miller recibió la comisión de capitán y entró en el ejército de los Estados Unidos en 1810. Al regresar de su servicio militar, mudó a su familia a Lowhampton, o sea, en el estado de Nueva York. Muy importante, o sea, se mudó de Vermont a Lowhampton, New York, para comenzar la ocupación de agricultor en 1812, o sea, llegó a ser un granjero después de que se retiró del ejército de los Estados Unidos. Y como agricultor tuvo más tiempo de ocio para leer. Hablemos un poco acerca de la conversión de Guillermo Miller. Miller llegó a decir más tarde, fíjense lo que este hombre llegó a decir: yo vi que la Biblia presentaba justo al Salvador que yo necesitaba y quedé perplejo de que un libro no inspirado, seguía todavía él creyendo que la Biblia no era inspirada, no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Fui constreñido a admitir que las Escrituras debían ser la revelación de Dios. Qué interesante, amigos oyentes. Así que podemos darnos cuenta de que a medida que este hombre leía más las Escrituras, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, comenzó a trabajar en el corazón de Guillermo Miller. Mientras así estudiaba, dice Miller, llegué a quedar satisfecho de que las profecías que han sido cumplidas en el pasado son el criterio por el cual juzgar la manera del cumplimiento de aquellas que todavía son futuras, que los conceptos populares del reinado espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, y que los judíos volverían, no tenían sustento en la palabra de Dios. Encontré claramente enseñado en las Escrituras, sigue diciendo Guillermo Miller, que Jesucristo descenderá otra vez a esta tierra, viniendo en las nubes del cielo,
en toda la gloria de su Padre. Dice este hombre, o dijo este hombre, sentí una delicia al estudiar las Escrituras que no había antes supuesto que podía derivarse de sus enseñanzas. Comencé su estudio sin expectativas de encontrar el tiempo de la venida del Señor, y al principio difícilmente podía creer el resultado al que llegué, pero la evidencia me golpeó con tal fuerza que no pude resistir mis convicciones. Llegué a estar casi establecido en mis conclusiones y comencé a esperar y velar y orar por la venida del Salvador. El señor Miller, como los impelidos por este mensaje en otros países, primero pensó cumplir su comisión escribiendo y publicando en los periódicos públicos y en panfletos. Primero publicó sus ideas en el Vermont Telegraph, o sea, un periódico bautista impreso en Brandon, Vermont. Esto fue en el año 1831, muy importante. En 1836, sus conferencias se imprimieron en algunos de los periódicos públicos de la época. En el invierno de 1837-1838, de sus conferencias fueron publicadas en un panfleto. En 1838 se imprimió un segundo panfleto de 204 páginas. Sus primeras conferencias en ciudades grandes fueron en el año 1836. Luego habló en las ciudades de Randolph, Lowell, Glatton y Lynn, allí en el estado de Massachusetts. Hasta el año 1840, el señor Miller era casi el único orador público que hablara sobre el tema del pronto advenimiento de Cristo. En ese año, de repente, centenares se unieron a él en la proclamación del mensaje. Todo esto que yo acabo de compartirles a ustedes, amigos oyentes, se encuentra en un libro titulado El Gran Movimiento Adventista por J.N. Lorbord, en las páginas 118 a la página 121. Recordemos que Daniel 12:4 nos enseña que el conocimiento de la verdad profética es progresivo y que la luz del entendimiento bíblico y profético va en aumento a medida que pasa el tiempo. El movimiento millerita de los años 1831 al 1844 fue compuesto por creyentes de todas las iglesias cristianas de esa época. En esos años, casi todos seguían siendo miembros regulares de sus respectivas iglesias, pues el descubrimiento de Miller inició un movimiento y despertar religioso y no una iglesia. Cientos de pastores y oradores se convencieron de este descubrimiento y se unieron a la proclamación ferviente del mensaje de la segunda venida de Cristo. Pero vamos a hablar un poco acerca del año 457 a.C. Miller estaba en lo correcto en la fecha del inicio de los 2300 años o 2300 tardes y mañanas, como lo describe Daniel 8:14, como su inicio en el año 457 a.C., pues en la década de los años 70, oigan bien, el doctor Lynn Wood, especialista en el Antiguo Testamento, y el doctor Siegfried Horn, arqueólogo de renombre, confirmaron que efectivamente esa fue la fecha del 7º año del reinado del rey Artajerjes de Medo-Persia. Eso lo vemos en Esdras capítulo 7, versículo 7. Ahí vemos que se inició allí el tiempo profético de las 70 semanas o 490 años y de los 2300 años o tardes y mañanas, de la cual los 490 años iban a ser cortados. Pero, ¿cuál fue el error de Miller? Porque verdaderamente Miller estaba en todo lo correcto en cuanto al cumplimiento de los eventos proféticos. Pero eventualmente él cometió un error. Así que el error de Miller no consistía en la fecha del año 1844, que es absolutamente bíblica y profética, sino en la interpretación, oigan bien, del evento
qué ocurrió en ese año en especial. Su error fue creer que el santuario que tenía que ser purificado era la tierra, de acuerdo a lo que pensaba Miller de Daniel 8:14. Aunque Miller sabía que el cielo también es el santuario, pues él escribió un tratado de 16 páginas identificando a 7 diferentes cosas como santuario, y en segundo lugar aparece el cielo. El problema, amigos y hermanos que nos escuchan, fue que él no comprendió que algo en el cielo pueda contaminarse. Desafortunadamente no entendió el texto de Hebreos 9, 22 y 23, que enseña que efectivamente el santuario celestial tiene que ser purificado, pues se contamina con nuestros pecados, igual como ocurría con el santuario terrenal en esta tierra. Vamos a compartir con ustedes esos textos bíblicos de Hebreos capítulo 9, versículo 22 y versículo 23. La palabra de Dios dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Oigan bien, aquí la Biblia está diciendo claramente que las cosas celestiales necesitaban también ser purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, en el santuario terrenal, el santuario se purificaba con sacrificios de animales, o sea, con sangre de un cordero, de un macho cabrío, etcétera, cuando llegaba el día de la expiación o de la purificación del santuario que tomaba lugar el día 10 del séptimo mes del calendario hebreo. Para los judíos hoy es el famoso día del Yom Kippur. Pero obviamente esa sangre que era derramada para purificar ese santuario era sangre de animales. Por eso el autor del libro de Hebreos, que es el apóstol Pablo, dice que las cosas celestiales mismas fueron purificadas con mejores sacrificios que estos, o sea, mejores sacrificios que los que se hacían en el antiguo santuario terrenal. Ahora nosotros sabemos que el santuario celestial está siendo purificado no con sacrificios de machos cabríos ni de corderos, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice el versículo 24 de Hebreos capítulo 9, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que Cristo se está presentando ahora por nosotros ante Dios. Noten lo que dice el versículo 26 de Hebreos capítulo 9. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Noten bien que ya en el cielo no hay que matar machos cabríos, porque Él mismo se presentó como el sacrificio en beneficio nuestro. Dice, se presentó a sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que podemos darnos cuenta, amigos y hermanos que nos están escuchando en esta hora, que Cristo es precisamente lo que está haciendo en el santuario celestial. Está quitando el pecado, está purificando el santuario, está quitando sus pecados y está quitando mis pecados. Esa es la obra que se está llevando a cabo a partir del año 1844, al final del periodo profético de Daniel capítulo 8, versículo 14. Los 2300 años y el año 1844 nos hablan de un maravilloso evento en el cielo, no en la tierra. El primer mensaje angelical que habla Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, ustedes han leído esos textos. Es importante reconocer que Miller aplicó correctamente el juicio para el año 1844. Por lo tanto, el movimiento millerita llegó a proclamar correctamente el primer mensaje angelical. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, presten mucha atención. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todos los cristianos creen en el Cristo que murió en la cruz. Muchos cristianos se alegran pensando en el retorno de Cristo en la nube del cielo, pero pocos cristianos, tristemente, saben que Cristo se encuentra en este momento en el santuario celestial, llevando a cabo la obra del juicio investigador para analizar el caso de todos aquellos que profesan ser hijos de Dios. Hablemos un poco acerca de corrigiendo fechas. Cuando Guillermo Miller comenzó a predicar su descubrimiento, dijo que Cristo vendría sobre las nubes del cielo alrededor del año 1843. Luego, cuando se dio cuenta que se había olvidado de añadir el año 0 a su cálculo, corrigió la predicción al año correcto de 1844, ya que el año civil judío comienza siempre en primavera, que para el año 1843 caía en el 21 de marzo. Los mileritas pensaron inicialmente que Jesús vendría en esa fecha a la tierra. Por eso se oyó un clamor de medianoche en ese entonces. Los mileritas comenzaron a proclamar a gran escala el cercano retorno de Cristo. Con este propósito realizaron también campamentos. Incluso ordenaron la construcción de la carpa más grande que se conocía en ese entonces de todos los Estados Unidos, que tenía una capacidad para 4,000 asientos y 2,000 personas de a pie. O sea que eso fue un movimiento muy grande que tomó lugar en este país por los años 1840 en adelante. Pero Dios, que conoce el tiempo profético, por supuesto, Dios es un Dios de precisión. Esto se refiere también respecto al tiempo. Nuestro Creador hizo el universo con precisión perfecta, de tal manera que los astrónomos pueden predecir con exactitud, con siglos e inclusive milenios de anticipación, un eclipse. He aquí algunos ejemplos de la precisión divina. Dios predijo que el pueblo de Israel estaría en esclavitud en Egipto por 400 años, tras establecerse 30 años antes de su opresión en aquel país. Y dice la palabra de Dios que el mismo día, al cabo de los 430 años que estuvieron en Egipto, el pueblo salió de aquel país. Génesis capítulo 15, versículo 13 nos dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 41 nos dice lo siguiente: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Cuando Jesús dijo tras su bautismo en el año 27 después de Cristo, el tiempo se ha cumplido, se refirió, queridos amigos y hermanos, al cumplimiento de las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel capítulo 9. Dice el libro de Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo, amigos y hermanos? Por supuesto, el tiempo profético de la profecía de Daniel 9:24. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El rey David dijo: en tu mano están mis tiempos, de acuerdo al libro de los Salmos, el Salmo 31 y el versículo 15. Pues realmente nuestras vidas y nuestro tiempo están en las manos de nuestro Creador. Solo Él sabe cuándo es nuestro tiempo de vivir, de morir, de casarnos tal vez, de tener éxito en la vida o aprender de nuestros errores. Gracias a la profecía de Daniel capítulo 9, donde decía que el Mesías había de ser muerto y que a la mitad de la última semana el sacrificio
iba a terminar el sacrificio y la ofrenda, Jesús supo que había llegado el tiempo de su muerte, en el año 31 después de Cristo, de acuerdo a Daniel 9:24 al 27 y Juan 13:1. Es por eso que proclamó en varias ocasiones, o sea, Cristo, su muerte a sus discípulos para prepararlos mentalmente para este evento. Pero Jesús no solo murió en el año preciso, sino también en el día indicado, la Pascua. Y esto aún no es todo, queridos amigos y hermanos. Incluso la hora de su muerte era la correcta, pues murió a la hora del sacrificio de la tarde, entre las 2 tardes, como estaba profetizado en Éxodo capítulo 12, versículo 6, que era la hora novena según el horario hebreo, de acuerdo a Lucas 23:44 y Juan 19:31 y Marcos capítulo 15, versículos 34 al 37. De esta manera cumplió perfectamente la fiesta de la Pascua. Entonces Jesucristo resucitó el día después del sábado, o sea, el primer día de la semana, o sea, domingo, como primicia de los muertos, cumpliendo perfectamente la fiesta de los panes sin levadura, de acuerdo a 1 Corintios 5, versículo 7, 1 Corintios 15, 20 y Juan capítulo 20, versículo 1. Además, Cristo cumplió también la fiesta de Pentecostés perfectamente, pues tras su ascensión al cielo envió al Espíritu Santo sobre sus discípulos 50 días después de la Pascua, su muerte. El libro de los Hechos nos revela que tras su resurrección, el Señor les apareció todavía durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3. Usted lo puede leer allí en sus Biblias. Tras su ascensión, los discípulos perseveraron unánimes en oración y ruego, esperando el cumplimiento del derramamiento prometido del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos. Es muy importante, se cumplió este evento 50 días después, o sea, cuando Cristo cumplió al pie de la letra la fiesta del Pentecostés. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4, 5 y el versículo 14, nos dice lo siguiente: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les dijo Jesús a sus discípulos. Versículo 14 de Hechos 1. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que podemos darnos cuenta, queridos amigos y hermanos, que frente a todos estos ejemplos de la precisión del cumplimiento exacto de las profecías, el verso del libro de los Hechos recobra un nuevo significado profundo, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31. En las semanas siguientes, hasta el 22 de octubre del año 1844, hubo un profundo y verdadero arrepentimiento entre los mileritas, nunca visto antes en un movimiento religioso en la historia cristiana. Los creyentes confesaron todos sus pecados y arreglaron todas sus cuentas con Dios y el prójimo. Esto es lo que debe estar haciendo el pueblo de Dios en este tiempo del fin. ¿Por qué? Porque ya estamos prácticamente llegando al cumplimiento final de la obra de Cristo en el santuario celestial. En ese entonces reinaba una profunda santidad y conversión entre esos mileritas. Estaban realmente listos para recibir al Señor Jesús. Y yo hago una pregunta en esta hora, querido amigo y amiga que me escuchas, querido hermano o hermana que me escuchas, ¿estás tú listo para la segunda venida de Cristo? ¿Estás tú lista para la segunda venida de Cristo como lo estuvieron cada uno de esos mileritas en los días de Guillermo Miller? Bueno, ese es el efecto que debe causar la certeza del cercano retorno de Cristo en todos sus seguidores. Ese es el efecto espiritual que debe causar el reconocimiento que vivimos en el tiempo del fin
y en el juicio celestial que pronto terminará. Pero recordemos que Daniel 8:14 describe un evento celestial, no un evento terrenal. Aunque tuvo tremendas repercusiones en el movimiento milerita, como hemos visto en este tema de hoy. Vamos a resumir, querida audiencia, el contexto una vez más. El juicio o el inicio del juicio celestial toma lugar al final de los 2300 años o 2300 tardes y mañanas, para ser más exactos, en el año 1844, con el comienzo de la purificación del santuario celestial. Dios Padre, o sea, el anciano de días, se sienta en el trono y millones de ángeles están presentes cuando se abren los libros. Entonces llega Jesús a la escena del juicio y Dios Padre le entrega el juicio a su Hijo. Vamos a leerlo en el capítulo 7 del libro de Daniel, versículos 9 y 10, versículos 13 y 22. Noten lo que dice la Escritura. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, dice el profeta Daniel, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Aquí podemos darnos cuenta claramente cómo la Biblia describe el inicio del juicio en el cielo, cuando el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, llega hasta el anciano de días, allí en el segundo departamento del santuario celestial, o sea, en el lugar santísimo, donde está el trono de Dios. Yo les hago una pregunta, amigos y hermanos. En el santuario terrenal, en esta tierra, ¿dónde se encontraba el arca del pacto? Por supuesto, en el lugar santísimo. ¿Qué había en medio, en la tapa del propiciatorio de esa arca? Habían dos querubines que simbolizaban la adoración de los ángeles en el cielo. ¿Y qué se manifestaba en medio de estos dos querubines sobre la tapa del propiciatorio? Se manifestaba la gloria de Dios. O sea que esa arca representaba el trono mismo de Dios. Y ahí, a ese trono de Dios, llegó a ese Hijo de Hombre que Daniel ve en visión en Daniel capítulo 7, versículo 13. Y es muy interesante porque cuando el juez se sienta, los libros se abren. O sea, amigos y hermanos, comienza la obra del juicio investigador. Y esa obra comenzó al final de la profecía de Daniel 8:14. Al final de los 2300 tardes y mañanas, iba el santuario a ser purificado, o sea, en el año 1844. Muchos de ustedes tal vez no lo sabían, estamos bajo el juicio investigador. Muy pronto esa obra dará por concluida. Muy pronto comenzará el juicio por los vivos. La pregunta que yo les hago a ustedes en esta hora: ¿estamos preparados cuando nuestros nombres sean llamados a compadecer ante el trono celestial? ¿Estás tú preparado, amigo y amiga oyente? Juan capítulo 5, versículo 22, noten lo que dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. A partir de ese momento se comienza en la tierra a proclamar el evangelio eterno, o sea, la hora del juicio de Dios que había llegado, de acuerdo a Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Seamos conscientes, por favor, de que según las palabras de Cristo, tras la proclamación del evangelio eterno, viene ¿qué? Viene el fin de este mundo y viene el retorno de Cristo a esta tierra. Cristo lo dice y así lo describe en Mateo capítulo 24 y el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis,
encontramos esta misma escena del juicio, del inicio, diría, del juicio celestial, con una preciosa descripción. Vimos que Miller, gracias al conjunto de verdades bíblicas que entendía, estaba más cerca de la verdad que cualquier otro investigador bíblico de su época. Es muy importante, queridos amigos y hermanos, que nosotros tomemos en consideración esto que hemos hablado en esta hora, esto que ustedes han escuchado en esta hora. ¿Por qué? Porque muy pronto ese juicio investigador dará por conclusión en el cielo, o sea, en el santuario celestial. Ya esa obra se lleva realizando a partir del año 1844. Ya más de un siglo que Cristo está haciendo esa obra de intercesión por cada uno de nosotros en el santuario celestial. La pregunta que yo les quiero hacer en estos momentos es la siguiente: ¿está usted, amigo y amiga oyente, consciente de eso? ¿Está usted consciente de que muy pronto la obra del juicio investigador dará por conclusión en el santuario celestial? Muy pronto Cristo terminará esa obra de intercesión a favor suyo, a favor mío, a favor de cada uno de nosotros. Y cuando esa obra termine, ya no habrá más oportunidad, no habrá una segunda oportunidad de salvación, no habrá una segunda oportunidad de pedir perdón. ¿Por qué? Porque nuestro gran sumo sacerdote, que todavía está intercediendo por ustedes y por este Salvador, por este servidor quien les habla, todavía está listo y dispuesto para perdonar nuestros pecados. Así lo dice Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo Jesús ahora mismo puede limpiar tus pecados. Cristo Jesús ahora mismo todavía está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Cristo Jesús ahora mismo puede limpiarte y purificarte de todos tus pecados. No sigas esperando, querido amigo y hermano que me escuchas en esta hora. No sigamos esperando, porque muy pronto esa oportunidad va a ser cerrada. Cristo terminará su obra de intercesión y muy pronto ya no podremos confesar nuestros pecados, porque habrá terminado esa obra, y aquellos cuyos pecados no hayan sido confesados ni abandonados, tristemente no podrán recibir el don de la vida eterna. Noten lo que dice el libro de Apocalipsis. Con este versículo voy a terminar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Esto va a tomar lugar cuando se cierre ya prácticamente el tiempo de gracia. O sea, cuando termine la obra de Cristo de intercesión en el santuario celestial. Dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque ya no habrá más oportunidad para aquellos que vivieron una vida de injusticia, para aquellos que vivieron una vida de pecado en esta tierra. Por eso el llamado que el Señor Jesús te hace en esta hora se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No lo dejes esperar más tiempo afuera de tu vida. No dejes que Cristo siga afuera esperando, porque va a llegar el momento. Va a llegar un momento, un día, en que Cristo ya no tocará más la puerta de tu corazón. ¿Por qué no le abres tu corazón a Jesús en el día de hoy? ¿Por qué no dejas que Cristo entre en tu vida y transforme tu vida, tu corazón? Cristo quiere entrar a tu vida, querido amigo y hermano que me escucha en esta hora. Cristo quiere transformar tu vida, quiere transformar tu hogar, quiere liberarte del pecado. Pero Jesús no puede entrar si tú no se lo permites. Si usted quiere comunicarse con nosotros, amigo y amiga oyente, usted nos puede escribir: El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33010.
568. O si prefiere llamarnos, nos puede llamar a nuestro número de teléfono 484-6418, 774-2995. Repito, 484-6418, 774-2995. Ambos números de teléfono con el código de área 813. Recuerde que si desea visitarnos en nuestra iglesia local, pues visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover con H, H-U-B grande E-R-T, Tampa, Florida, 33614. Tenemos cultos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche y todos los sábados a partir de las 9:30 de la noche. También puede entrar a nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org, o si desea visitarnos en nuestra mesa misionera. Estamos localizados en el Pulguero o en el Flea Market de la calle 22 de la avenida este de la calle Hillsboro, aquí en la ciudad de Tampa. Allí adentro del Flea Market, frente a la cafetería, hay una mesa donde nosotros entregamos o regalamos literatura gratis. Le exhortamos a que nos visite y allí usted podrá ver varios tipos de literatura para que usted pueda leer literatura que le preparará a usted, amigo y amiga oyente, para el tiempo del fin, para la segunda venida de Cristo. Bien, amigos oyentes, agradecemos su fiel sintonía, agradecemos que ustedes puedan ser parte de este programa cada semana. Esperamos de que este programa haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Vamos a seguir abundando en cuanto a este tema en nuestros próximos programas, si el Señor nos da la vida. Quiero despedirme de ustedes, quiero agradecerles su fiel sintonía y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.